Hola, muy buenas tardes. Soy Norberto Traub, soy presidente del Instituto de Investigaciones Histórico-Aeronáuticas de Chile. Vamos a partir preguntándonos qué es el 21 de marzo de 1930 y hoy, a 92 años de ocurrida esa fecha, qué es lo que estamos celebrando y cómo se llegó también a conmemorar este aniversario. Cuando el Decreto Supremo 1167 salió a la luz pública el 21 de marzo de 1930, muchos conocían de la dedicación y el empeño del comandante Merino por hacer ese hecho realidad, pero al mismo tiempo pocos sabían del trasfondo y el derrotero que esto había generado. Entonces, estando Merino todavía en Punta Arenas, cuando hubo un accidente en que se perdió la vida del capitán Fuentes y de otras personas más, recibió un telegrama del entonces presidente de la República, don Carlos Ibáñez del Campo, donde junto con lamentar la tragedia ocurrida, lo instaba a no desanimarse y señalaba textualmente una línea que marca este inicio de este aniversario. Esas palabras fueron: en ese proyecto que desea usted, tráigalo listo y reciba mis cariñosos saludos. Carlos Ibáñez del Campo. Así rezaba parte de ese telegrama. ¿Cuál era este proyecto? Este proyecto trataba sobre la unificación de los servicios aéreos del Ejército y la Armada, de forma de volver a constituir una fuerza aérea independiente, similar a la que se había establecido a través del decreto C1 número 654 de fecha 18 de marzo de 1919. En ese entonces se había también denominado Fuerza Aérea Nacional, y en ese entonces dependió del Ministerio de Guerra y Marina. Este decreto, que con esa fecha se había realizado muy temprano en el mundo, después como Fuerza Aérea Independiente, había sido gestado gracias al impulso en ese entonces de uno de los instructores británicos que venía del término de la Primera Guerra Mundial. Acuérdense que en 1918, en abril de 1918, recién se había creado en Inglaterra la primera fuerza aérea independiente, que se llama la Royal Air Force. Y esta Royal Air Force vino a ser el antecedente primario para la creación de la Fuerza Aérea Nacional en 1919, en marzo de 1919, que fue nuestro primer antecedente de una fuerza aérea independiente. Así que el mes de marzo realmente congrega hechos históricos y que están fuertemente basados en la independencia de las dos aviaciones que había existentes a través de la creación de una Fuerza Aérea Nacional. Esta pionera y certera creación de alguna forma no encontró el apoyo ni menos la comprensión tan necesaria como un estamento de tales características requiere, ¿no es cierto? Definitivamente las condiciones y las vivencias que habían experimentado los ingleses y Europa toda con la denominada entonces Gran Guerra, hoy la conocemos como la Primera Guerra Mundial, no fueron transferibles a Chile, por lo que al no necesitar implementar una Fuerza Aérea Independiente, este sueño de la Fuerza Aérea Nacional, que había comenzado en marzo del año 19, terminó en julio al año siguiente. O sea, en julio de 1920 se terminó esta Fuerza Aérea, desconociendo todas las bondades fundamentales que esto traía a quienes la integraban, pues la tarea de volar, como ustedes muy bien conocen, era algo de dedicación exclusiva y donde realmente la práctica hace al maestro. Así es que
en el Chile de 1919 los méritos de la superioridad del servicio aéreo de la época que se había creado como Fuerza Aérea Independiente no tuvieron éxito ante una oposición de los altos mandos, para quienes la aviación simplemente era un medio auxiliar de exploración. Muchos artilleros hablaban de reglaje del tiro artillero, y por lo que todos los pilotos experimentados de las unidades volvían a sus unidades de origen, y el piloto que era de la Armada volvía a embarcarse, estaba 6 meses, 8 meses en el fondo sin volar, y eso producía después los accidentes y todos los problemas que todos conocemos. Pues bien, como fuere todo lo que había transcurrido, acuérdense que en 1927 don Arturo Merino Benítez, en ese entonces teniente coronel del ejército, va a ser designado como jefe de la aviación, y Merino Benítez, quien había pertenecido después de haber estado de adicto aéreo en el Brasil, llegó al Estado Mayor General del Ejército, y ahí él se preocupó también del tema aeronáutico. Hay varias publicaciones en el Mercurio, sobre todo. Vamos, a lo largo de la vida de Merino va a ser un gran escritor de crónicas, notas en los diarios. Así que eso nos da un derrotero y nos da también una base muy clara del coronel Navarrete, ahí, quien dicta también una de las primeras normativas aeronáuticas. Entonces yo creo que él es continuador de eso. No sé si él la habrá escrito, pero él se va a convertir a partir de 1927 en el pilar fundamental de la aviación y de la aeronáutica chilena, en lo militar, en lo comercial y en lo civil deportivo. Él se va a preocupar de generar la dirección de aeronáutica, de cartografiar nuestro país, de realmente hacer todo lo que es posible para unir una gran nación y que nos lleve adelante el progreso, la unión, la amistad, la conectividad, que es tan importante para el crecimiento de una nación. Como fuere, la conducción, los esfuerzos, la persistencia, los éxitos logrados y la visión que tenía entonces teniente coronel fueron los que llevaron a generar el texto oficial del decreto 1167, en donde se señala que hay conveniencia manifiesta de unificar los servicios de la aviación dependientes de los ministerios de Guerra y Marina, a fin de conseguir una mayor eficiencia y una mayor uniformidad en la organización y en la instrucción, con menor dispersión de esfuerzos y de gastos. Recordemos que eran tiempos difíciles, así que en este documento que ahora estamos observando, que es el decreto 1167, ustedes pueden observar ahí los puntos que fueron críticos y característicos, y tan bien llevados que permitieron la creación de la Fuerza Aérea, y una creación que hasta el día de hoy sigue creciendo y fortaleciendo, y sobre todo apoyando el crecimiento de este país. Así es que el 20 de marzo este decreto ya estaba siendo firmado, y fue hecho realidad el día 21 de marzo, que nosotros celebramos. El mismo viernes 21 de marzo, fue un día viernes, los diarios de la Nación anunciaron que fueron refundidas en una Fuerza Aérea las formaciones de aviación del Ejército y de la Armada. El día anterior, como les dije, había quedado tramitado el decreto que llevaba las firmas de Su Excelencia el Presidente de la República,
los ministros del Interior y los de Guerra y de Marina. Así es que esos fueron los fundamentos que tuvieron para la unificación aeronáutica. Ahora, ¿se creó la Fuerza Aérea ese día 21 de marzo? Sí y no. El decreto ley 1167 con esa fecha crea la Subsecretaría de Aviación. Es el organismo que organizará la aviación nacional, que estaba clasificada en ese entonces en 3 categorías: Fuerza Aérea, Aviación Comercial y Aviación Civil. Es así que estas primeras actividades dictadas por Merino fueron insertas en una circular muy importante, en una circular que establece el marco regulatorio y, más que eso, un compromiso de honor. Parte importante de esta directiva señala lo siguiente, textual: el Decreto Supremo con carácter de ley 1167 del 21 de marzo de 1930 ha creado la Subsecretaría de Aviación, separando de las instituciones militar y naval las formaciones destinadas a constituir la nueva Fuerza Aérea. Los señores oficiales y demás personal que se honran en pertenecer a la aviación nacional deben considerar detenidamente el compromiso de honor que desde hoy los obliga. La creación de la Subsecretaría de Aviación y la constitución de la Fuerza Aérea, que deberá contar en breve plazo con leyes propias que respondan mejor que las actuales del Ejército y de la Armada a las necesidades presentes y futuras, es un reconocimiento de la labor abnegada y eficiente de nuestros aviadores y es una concesión de enormes proyecciones para el futuro de la aviación nacional, que debe enorgullecernos y hacernos formar el propósito de corresponder plenamente con nuestro esfuerzo entusiasta a esta confianza del Supremo Gobierno, que es trasunto de la confianza y del cariño con que el país entero mira los servicios de nuestra aviación nacional. Así firmaba Arturo Merino Benítez. ¿Qué cosas hay anecdóticas que yo les podría contar de ese entonces? Hoy se hablaría como lo detrás del telón. El antes mentado Decreto Supremo 1167 había tenido su mayor pilar en Merino, eso ya lo dejamos claro, y las voluntades aunadas del presidente de la República, el entonces ministro del Interior, que también llevaba un par de meses nomás, don David Hermosilla Guerra, a quien lo unía una relación de amistad con el presidente, fueron fundamentales. ¿Por qué fueron fundamentales? Porque es el propio presidente Ibáñez quien le encargará al ministro Hermosilla, que era un abogado especialista en derecho administrativo, que buscara una solución al plan de Merino, dado que a esa altura del año y la convulsionada situación nacional que se había comenzado a vivir a partir de la depresión mundial, la depresión del 29, esta materialización de la Fuerza Nacional no tendría presupuesto, no podría hacer nada, porque ustedes conocen muy bien que en el fondo, para tener en funcionamiento una institución, se debe contar con la aprobación del Congreso, con la firma del presidente, y aparte de eso tenemos que tener un presupuesto que se asigna en este país de año en año. Así que lo que queremos hacer hoy lo tenemos que hacer el próximo año por el tema del presupuesto. Entonces, ¿qué se hizo? Porque esta aviación había que concretarla ahora. El ministro del Interior pensó y dijo: no podemos crear un Ministerio del Aire como están proponiendo, pero sí podemos hacer una subsecretaría dependiente del Ministerio del Interior. ¿Y cómo se va a llamar esa subsecretaría? Subsecretaría de Aviación. Bajo ese término es como va a funcionar esto, dependiente del Ministerio del Interior, y el ministro del Interior ordena
al Ministerio de Defensa, que en ese entonces no se llamaba Ministerio de Defensa, sino que Ministerio de Guerra y Marina, que todas las unidades, las dependencias y los fondos dedicados a la aviación, tanto del Ejército como de la Armada, pasen a depender de la Subsecretaría de Aviación. En ese minuto, el subsecretario de Aviación va a ser el teniente coronel Arturo Merino Benítez. Y él, al mes siguiente, va a generar una documentación a través del boletín oficial de aviación, la incorporación del nombre de Fuerza Aérea Nacional. Ese nombre de Fuerza Aérea Nacional es el que va a estar vigente hasta 1936-37. En realidad, a mediados y a fines del 36, cuando una delegación va a Alemania y a Italia, es que se dan cuenta que el nombre de Fuerza Aérea Nacional no los identifica afuera, sino que solamente acá dentro del país podemos hablar de Fuerza Aérea Nacional, así que se necesitaba algo que fuera muy claro como Fuerza Aérea de Chile. Y es en 1936 cuando va a adquirir esa denominación. Antes se va a llamar Fuerza Aérea Nacional desde abril del año 30 a 1936. 36-37 es cuando empieza a cambiar definitivamente la denominación.